En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Como siempre, es un inmenso placer enviar un afectuoso saludo a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales y también a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York. Bienvenido, Pastor Contreras. Bienvenido, Pastor Delgado. Muchas gracias también por la bienvenida que me das. Bienvenidos sean todos nuestros amigos que se unen con nosotros en este día para compartir el tema de hoy. Nos alegra poderles tener con nosotros y les animamos a que puedan compartir con otros este programa. Muchas gracias realmente por esta compañía y gracias a Dios por tenerles a ustedes. Héctor, algunas personas han preguntado por qué nosotros no oramos en el programa. Sí. Nosotros sí oramos, lo que pasa es que lo hacemos detrás de las cámaras. Sí. Pero hoy vamos a tener una breve oración, Héctor, en las cámaras también. Bien, entonces oremos. Padre, imploramos para que tú nos acompañes en el programa de hoy. Bendícenos a nosotros, a la exposición y a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿qué tenemos para hoy a discutir? Tenemos un tema, Dauri, íntimamente relacionado con el anterior. Estábamos estudiando en la sección pasada. ¿Tú recuerdas cuál fue el tema que tratamos? Estamos hablando acerca del futuro, ¿verdad? Y cómo conocer el futuro, los diferentes métodos que las personas utilizan para adivinar y conocer el porvenir. Hoy estaremos estudiando el engaño de la necromancia. ¿Qué es la necromancia? ¿Es posible establecer contacto con los espíritus de los muertos para conocer el futuro? ¿Cuál es el peligro que entraña la práctica de la necromancia? Ese es el tema que estaremos tratando en el programa de hoy. La semana pasada pudimos ver algunas de las prácticas hechas para conocer el futuro y pudimos analizar unas cuantas. De esas, incluimos en esas la necromancia y hablamos de algunas que se hacen en la magia blanca, la magia negra, la necromancia, entre otras, el uso del tarot, las cartas, la lectura de las manos, en fin. Pero en el día de hoy queremos tocar la necromancia como tal vez un punto que podemos encontrar en la Biblia que está directamente expresado como una prohibición bíblica. Y pareciera, Héctor, que, digamos, no hay mucha gente que hace esta práctica de consultar a los muertos, pero es una práctica que se realiza. Aunque tal vez no sea tan popular y como tan común que alguien haga eso, pero es una práctica que mucha gente hace. Yo no sé, Héctor, si usted tiene algunas estadísticas, tal vez no, pero puedo decir que tal vez no sea tan común verlo en nuestro medio de civilización en Estados Unidos, por ejemplo. Lo cierto es que no deja de ser una práctica habitual en medio de ciertas comunidades. Lo cierto es que aunque no se pueda manejar ciertos datos estadísticos, por ejemplo, de qué % de los habitantes de Norteamérica practican la necromancia, sí podemos decir que es una práctica que ha estado presente en todos los países, en todas las civilizaciones, desde los albores mismos de la civilización humana. Antes de proveer algunos datos, sería bueno especificar que la palabra necromancia o nigromancia y también necromancía, para los fines del lugar, aquí vamos a estar utilizando solamente necromancia, y es una palabra compuesta de necro, que significa muerte. Necro proviene de nikros en el griego, y mantía, que es adivinación. Es un conjunto de prácticas mágicas destinada a evocar a los muertos con el ánimo de conocer o adivinar el futuro, o también de saber ciertas cosas del presente, quizás un objeto perdido y así sucesivamente. El ejercicio de esta práctica es muy antiguo, como ya dijimos hace ratito. Se encuentra presente en Egipto, en los famosos mensajes a los muertos a través de las cartas escritas en los vasos sagrados. Hay también alusiones en ella en el Gilgamesh,
en la Odisea y en la Eneida. Son escritos antiguos, muy leídos en la literatura clásica. El espiritismo moderno también procura la comunicación con los espíritus como un fin en sí mismo, no solamente para saber algo, conocer el futuro. Cuando digo un fin en sí mismo, quiero decir que se quiere utilizar como una prueba experimental de la subsistencia humana después de la muerte. Junto con otras formas de adivinación y magia, la necromancia se encuentra en todas las naciones de la antigüedad y es una práctica común al paganismo en todo momento y en todos los países en todo el tiempo. Otra creencia similar que podemos mencionar es la canalización. Se parece mucho en que esta, como la necromancia, procura dentro de ciertos movimientos sincretistas o de la nueva era, utilizar una forma como de canalización, de medio, de comunicación para comunicarse con maestros ascendidos, ángeles o seres de un supuesto mundo de luz. Interesante. Y ya tú has mencionado cómo esta práctica, ¿verdad? Ha sido desde hace mucho tiempo, desde los tiempos antiguos, de que existe civilización. Y ya en programas anteriores hemos visto razones por las cuales las personas pueden tal vez entrar al oculto para hacer algunas prácticas. De hecho, Héctor, el tema de la semana pasada fue el ocultismo. Lo del futuro Sí, fue el anterior. sí, Ese fue el tema anterior, el ocultismo. Ya hemos visto las razones por las cuales las personas acceden al asunto del ocultismo. Ahora, en cuanto a la necromancia, esto está relacionado, Héctor, con las creencias que las personas tienen respecto al mundo espiritual. Hemos visto ya, por ejemplo, que los cabalistas hebreos o los místicos, entre otras personas que ya mencionamos en el programa pasado, que son maestros de estos asuntos de ocultismo, de magia, pues han traído, ¿cómo decir? Han presentado, han esbozado la práctica de la magia, no, de la necromancia. Pero esta práctica parece que eso viene de generación en generación en cuanto a la forma de cómo hacerlo, la invocación a los muertos. Y aparte de la creencia de la angelología, que supone la magia blanca, el estudio de los ángeles, la existencia, como decíamos la vez pasada, de seres creados que tienen el control de ciertos elementos del universo. Aparte de todo eso, también se habla de almas beatificadas. O sea, el principio de la necromancia comienza con esa creencia de almas beatificadas que ejercen una influencia supuestamente benéfica y energizante sobre los seres humanos, especialmente almas de personas virtuosas que están allí. Se cree que hay una sustancia de la cual todo el universo está hecho. Y esta sustancia es la sustancia pues, que Dios usó para crear el mundo. Y todo lo que existe está hecho de esa sustancia. Está diseminado en todo el universo. Tiene una energía magnética también. Y esta sustancia, todo está hecho. Eso cuando la persona supuestamente muere, el cuerpo muere, esa sustancia queda y es esparcida a través de todo el universo. De esa creencia, entonces, surge la idea de estas almas que son beatificadas y las personas que están vivas pueden comunicarse con estas almas que ya supuestamente estaban en el cuerpo, pero que ahora ya han partido del cuerpo. Sin embargo, contienen una esencia de conciencia, así es, son conscientes, son almas que son conscientes y están allí. Este asunto de la necromancia para los místicos es una rama muy importante en las creencias que ellos tienen. Y una de las cosas que ellos hacen, tienen todo, Héctor, un ritual para la evocación de estas almas. totalmente. Cuando yo leía un poco acerca de los rituales que ellos tienen, estaba mirando que hay ellos toman algunos elementos que se practican en la Biblia para aplicarlos a las cosas que ellos hacen.
Por ejemplo, una de las cosas que ellos tienen para la invocación es que ellos deben, tal vez no comparándolo con el santuario en este momento, en esta parte ellos deben consagrar, por ejemplo, la habitación de la persona que murió, deben consagrarla, hacerla como una especie de santuario, deben cerrar esa habitación, no se debe entrar allí, en la habitación donde la persona murió. Si no se encuentra, si no están allí esa posibilidad, entonces deben ir a un lugar retirado y recrear esa misma habitación que había, donde la persona había muerto. Debe tener un tapiz de color esmeralda, verde esmeralda, tener estampado allí ¿cómo le llaman esto? Una estrella, también todos los muebles que estaban allí, las pertenencias de la persona muerta, deben estar colocados en la misma posición cuando estaba la persona en los últimos momentos de su vida, deben ser colocados allí, debe hacerse un altar, y en ese altar debe también estar bajo una planicie de cuero de carnero, blanco completamente, debe también ser de color verde esmeralda, debe haber una estrella estampada también en este altar, debe haber un incensario, debe colocarse una foto de la persona que ha muerto, una foto completa, debe estar cubierta con un velo blanco y debe hacerse en ese cuarto una especie de santuario con una canopy también de donde va a surgir la persona muerta, y la persona que va a hacer la evocación tiene que durar 21 días. 21 días tiene que vestirse de cierta forma específica, debe entrar a ese lugar todos los días, debe comer ciertas cosas específicas, debe consagrarse, y al fin de los 21 días, cuando entra, debe echar un poco de incienso, porque debe tener incienso, echar incienso sobre el altar y la foto y todo eso, y después invocar a la persona. Ella va a echar incienso 7 veces, como le dice el sacerdote, por ejemplo. Tiene que haber un candelabro que esté alumbrando todo eso. Mientras va describiendo todo eso, van llegando a mi mente imágenes del santuario, el sacerdote apartado por 7 días antes de participar del día de expiación, el proceso de purificación a través de un sacrificio por él y su familia. Así es. También el incienso que se utiliza para la intercesión sumo sacerdotal, el concepto del santuario mismo, un lugar apartado donde Dios mora y hay comunicación con el Dios eterno. Y no solamente eso, Héctor, la persona supuestamente debe estar primero, para poder comunicarse con el alma del muerto, su corazón debe estar limpio, debe estar en armonía con su prójimo. Si tiene que pedir perdón, se ha ofendido a alguien, tiene que orar, tiene que asistir a sus cultos religiosos, seguir las creencias que tenía, y estar preparado para esa invocación. Y cuando va a invocar a la persona, debe hacerlo comenzando en el nombre del Altísimo, en el nombre del Padre. Bueno, todas esas prácticas que se van ligando una con otra, ahí entra el concepto del sincretismo. Sí. Cómo se van mezclando prácticas religiosas, bíblicas, con prácticas ocultistas del mundo de las tinieblas. Y eso no pretende más que dar una apariencia de piedad al hecho mismo. Bueno, vamos a una breve pausa. Inmediatamente regresamos para continuar con este interesante tema. Adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. En el programa de hoy estamos estudiando el engaño de la necromancia. Y ya empezamos a ver en la primera parte del programa cómo esta práctica subsiste desde muy antiguo en la humanidad, en todas las civilizaciones, en todas las culturas y países.
podemos ver cómo de alguna manera se ha producido un sincretismo entre las prácticas de la necromancia, prácticas espiritistas, con algunas prácticas religiosas que se mencionan en la Biblia, específicamente en el santuario israelita, y que todavía subsisten en algunas prácticas religiosas de iglesias que todavía utilizan incensarios, incienso, que definen ciertos lugares como santuario. Pero en el fondo de todo esto no tenemos más que una inquietud humana por establecer contacto con un mundo que entiende está en el más allá y que también de alguna manera pretende establecer contacto con los supuestos espíritus de personas queridas que murieron y con quienes se anhela todavía mantener una comunicación constante. Es algo a notar, Héctor, que esto se circunscribe a todo tipo de creencia religiosa, ya que la persona a consultar o a llamar y la persona que lo va a hacer debe hacer ciertas invocaciones y debe ser fiel a las creencias religiosas de la persona que ha fallecido. Estamos hablando que esa persona puede ser hindú, puede ser cristiano, puede ser un budista, puede ser cualquier cosa, pero debe hacerse en línea con las creencias que tiene esa persona. Y también presupone que es posible establecer contacto con el mundo espiritual. Perfecto. Ya el mundo metafísico, fuera sí, de lo normal y lo humano. Y también otra cosa, que un agente humano consagrado para eso puede ser un medio a través del cual ya sea seres de otro mundo o ángeles o seres de luz o deidades en particular puedan establecer contacto a través de estos medios para hablar con la humanidad. Otra cosa, Dauri, que entiendo que presupone y entra dentro de los engaños y los peligros de la necromancia es que una vez una persona muere, realmente la persona continúa existiendo bajo otra forma de vida. Es decir, que un ente inmaterial llamado alma subsiste a la muerte del cuerpo de la persona misma y que entonces es posible tener comunicación con esa persona ahora de manera incorpórea o un alma inmaterial. Eso nos trae, Héctor, entonces a uno de los peligros que entraña la necromancia o uno de los peligros que entraña algunos sistemas de creencias que existen incluso dentro del cristianismo. La idea de la inmortalidad del alma es una creencia que los cristianos, la mayoría, tienen. Nosotros somos cristianos, pero no nos adherimos a esa creencia. Nosotros creemos que la persona cuando muere, muere. No hay nada que exista ya después que la persona muere. Y yo sé que muchos cristianos pues tratan de encontrar argumentos supuestamente bíblicos para presentar la idea de la inmortalidad del alma, pero es evidente que estos argumentos ya están basados en una preconcepción de que el alma no muere, y como ya está basado en eso es una presuposición que existe, es evidente que esos textos van a ser entendidos bajo esa premisa, bajo esa presuposición. Pero el creer en la inmortalidad del alma, Héctor, ese debe ser el primer paso para acceder a la necromancia. Si los muertos realmente no mueren, no existen, si los muertos, si los muertos no viven todavía, el alma vive, entonces, ¿por qué no comunicarnos con esas personas? Y de hecho, hay una creencia muy popular en el cristianismo, fulano, él te ve desde los cielos, él te ve desde arriba, tu abuela debe estar mirándote, o una expresión que dice, oye, si fulano supiera lo que está haciendo, se revolcaría en su tumba, está revolcándose en su tumba. Son expresiones que se usan mucho entre nosotros, entre la gente que cree eso, para hablar de eso. Pero es un peligro esta creencia porque puede ser el fundamento para lo próximo. De hecho, podríamos decir que el primer contacto entre un ser espiritual malvado y un ser humano a través de un elemento como medio se produjo en el Edén, cuando Satanás, utilizando la serpiente, estableció un contacto con Eva. Hasta ese momento Dios interactuaba de manera directa con el ser humano, pero cuando Satanás viene para atentar a Adán y a Eva, no lo hace de manera explícita, directa, sino que utiliza una serpiente como medio a la mujer, porque naturalmente hay una intención de engañar, de cautivar la mente de la mujer y luego posteriormente del hombre para que secunde las iniciativas de este ser espiritual caído. Claro.
Sería bueno, Laura, y tomar en el tiempo que nos queda un caso de estudio, por ejemplo, el conocido caso de Saúl visitando la pitonisa de Endor. Hasta ese momento, Saúl está en una relación muy errónea con Dios, una relación que Dios mismo ha cortado toda comunicación con Saúl. Después que Samuel muere, que era el hombre a través del cual Dios le comunicaba su voluntad a Saúl, y que de hecho, a través de quien hacía ya un tiempo que tampoco le comunicaba nada, Saúl se interesa en medio de un peligro que amenazaba su reino, en establecer contacto con el espíritu de Samuel. Quiero mencionar, Héctor, antes de que tú continuar, que esta historia se encuentra en el libro primero de Samuel, capítulo 28. Allí podrán encontrar toda la historia del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel y cuando hubo una monarquía, y eso se encuentra allí en el primer libro de Samuel. Adelante, Héctor. Sí, y me gustaría también añadir que es interesante que la historia de Saúl termina y opera de una manera muy parecida a una declaración bíblica del capítulo 15 del primer libro de Samuel, cuando Dios le reclamó que el pecado de adivinación porque la rebelión es como el pecado de adivinación. Y Saúl se mueve precisamente en esos dos ámbitos, en una vida de rebelión a la voluntad de Dios, y termina en medio de esa revelación en mano de la adivinación en la etapa final de su vida. Sí, tú mencionabas ahorita, perdón, que Dios cortó la comunicación con Saúl, pero fue Saúl que cerró los medios de comunicación con Dios, porque él se alejó y se rebeló, y al final destruyó los medios a través de los cuales Dios se comunicaba, como fueron los sacerdotes. De hecho, en ese contexto, Saúl trató de utilizar los medios establecidos para tener revelación de Dios, pero Dios se negó a darle respuesta por cuanto Saúl había consumado su rebelión contra Dios y ya no estaba en condiciones de cumplir la voluntad divina. Es interesante que también el texto dice en el verso 3 del capítulo 28 que Saúl había expulsado ya en ese entonces todos los adivinos y los hechiceros del reino. De manera que Saúl mismo sabía que Dios no hablaba a través de los hechiceros y los adivinos, que la necromancia era una práctica del mundo oculto que pertenecía más al ámbito de los demonios que a Dios mismo. En el caso entonces de Saúl, Héctor, estamos mirando algo interesante, y es que cuando se desecha la palabra de Dios, quedamos expuestos a buscar respuestas en aquello que no es la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos muy afanados por saber algo, conocer algo, pero nuestra comunicación con Dios no es una comunicación óptima, estamos desesperados. Esa desesperación muchas veces lleva a algunas personas a recurrir a este tipo de prácticas como la necromancia para adquirir solución a un punto de desesperación que pueda tener. Hay peligro también en eso. Hay peligro en que usted deseche lo que Dios ya ha revelado. Por esa razón debemos ser cuidadosos, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque cuando nosotros desechamos la voz de Dios, entonces hay otra voz, la cual sí está dispuesta a escuchar, y quedamos vulnerables ante el enemigo, ante este hecho. Así es. De hecho, Dauri, no solamente el cristianismo lucha, los intérpretes cristianos han luchado con este relato. Fue realmente un contacto real que Saúl tuvo con David. Vamos a ver algunos detalles, con Saúl con Samuel. Pero me gustaría señalar que también dentro de las opiniones rabínicas se incluye que este contacto que existió entre el supuesto espíritu de Saúl, de Samuel y Saúl, ha recibido diferentes interpretaciones. Por ejemplo, fue una verdadera resurrección de Samuel por los malvados medios de la necromancia, según algunos. Otros creen que fue un engaño perpetuado por el nigromante. Otros han dicho que Dios hizo que apareciera Samuel o un demonio, y otros han dicho incluso que podía ser un demonio actuando aparte de parte de Dios para engañar a Saúl. Y eso implicaría que fue una visión producida por drogas alucinantes, o que fue una alusión inducida psicológicamente, o una personificación de Satanás. Ahora, lo que a mí más me sorprende es que dentro de los intérpretes cristianos, la opinión es que la opinión ortodoxa es que eso fue realmente un encuentro real entre Saúl y el espíritu del difunto Samuel. Y eso hace que uno se pregunte,
¿Hasta dónde realmente pueden llegar los cristianos leyendo la Biblia y malinterpretándola? Yo sé que muchos lo ven así, pero hay tantas cosas en ese relato que muestran que no puede ser algo de Dios. Primero, Saúl pretende hablar con Samuel, pero Saúl pretende conocer la voluntad de Dios. Porque Saúl mismo dijo, búsquenme una divina, búsquenme una mujer que sepa evocar a los muertos para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Es dudoso que Dios pudiera ahora responder a Saúl a través de un medio prohibido por él, prohibido en la ley, y que Saúl está ignorando dentro de su rebelión contra Dios, y que Dios no le revelara nada por los medios establecidos. Si se niega a revelarle por los medios establecidos, ¿lo va a hacer ahora por un medio prohibido? Realmente a nosotros nos cuesta creer que haya sido un encuentro real entre Saúl y el supuesto espíritu del profeta Samuel. Así es. Cuando Saúl va donde esta hechicera, en la noche, en la cueva de Endor, cuando la hechicera hace las prácticas que está haciendo, whatever it is, que Saúl le pregunta, ¿qué tú has visto? Y él dice, veo dioses que suben de la tierra. ¿Qué forma tienen esos dioses? Tienen forma de un anciano. So, tú estás mirando aquí en esta expresión lo que está allí. Ella ve espíritus que toman la forma de. Y no solo eso, es como decir que Saúl está mirando lo que quiere ver. No, eso lo ve la hechicera. La sí, pero yo digo, Saúl termina mirando lo que quiere ver. Oh, perfectamente. Porque eso es lo que hace el enemigo. So, ahí tú estás notando en esa expresión, espíritus toman forma de un ser humano. ¿Ok? So, ya eso es suficiente para decirte a ti, en primer lugar, es más de uno, según dice el pasaje. Son espíritus. Segundo, ¿qué forma tienen? Bueno, han tomado forma de un anciano. Esa es la forma que yo veo. Eso me trae a mí a la idea, lo que más adelante dice el apóstol Pablo, que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Ángel de luz. El poder que tiene el enemigo para engañar es tal que hasta puede tomar la forma de una persona, conocer cosas de esa persona, saber secretos a lo mejor que esa persona sabía con otra persona y engañar al doliente que va a buscar ese consejo o hablar con ese supuesto muerto, decirle todo lo que debe saber. Y he escuchado, Héctor, de muchas historias de personas que han hecho eso y le ha respondido, pero ¿cómo sabe eso esa persona? O cosas así. Es evidente que aquí hay un ser sobrenatural con poder para engañar y para dar supuestas respuestas de lo que tú quieres. En el caso de Saúl, eso pasó. Y con un conocimiento de ciertas causas dentro de un ámbito en el que él tiene control. Claro que sí. Porque fuera de ahí no puede predecir nada. Perfecto. Una de las mayores evidencias en el texto bíblico de que realmente esto no fue un encuentro real entre Saúl y el supuesto espíritu del profeta Samuel es que cuando el cronista hace su evaluación de este evento de Saúl, dice en Primera de Crónicas 10, 13 al 14, según la Biblia de las Américas, así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. Y también porque consultó y pidió consejo a una medium y no consultó al Señor. Por lo tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. De manera que, desafortunadamente, este es uno de los puntos en los que la ortodoxia cristiana está totalmente equivocada. Y este relato muestra que los peligros de la necromancia, el espiritismo y las consultas a los muertos muestra que puede ser muy peligroso y puede traer la ruina de una persona. ¿Por qué Dios prohíbe, Daois? Hoy nos tomamos un par de minutitos más aparentemente. ¿Por qué Dios prohíbe en esta parte final consultar a los muertos? Primero, porque Dios sabe que no hay una supuesta alma que sobrevive a la muerte y que aunque eso ocurriera, no hay manera de establecer contacto.
Así es. Segundo, porque esos contactos se establecen con un mundo espiritual que trae seres que no son las almas de los muertos, sino seres demoníacos que están allí para engañar la mente y hacer lo que hicieron con Saúl, arruinar su vida y destruir el reino. Bien, Dauri, hemos llegado al final. Entonces, ¿qué podemos decirle ya en esta parte a nuestros amigos oyentes para concluir? Quiero decir a nuestros amigos oyentes y los que nos ven a que fundamentemos nuestra fe en lo que enseña la Biblia. En este caso específico, queremos animarles a que si usted es de las personas que creen que las personas viven cuando mueren, que el alma sigue viviendo, a que analice con más detenimiento este tema en la Biblia y pueda cuidarse de entrar en otros terrenos posibles como la necromancia basados en este tipo de creencias. Dios es bueno y Dios a cada persona va a dar la recompensa cuando Cristo venga. Hasta entonces, el muerto queda descansando en la tumba hasta ese momento. Consolémonos en la promesa de Dios de la resurrección y basémonos siempre en lo que la Biblia enseña sobre este aspecto, de modo que podamos estar fortalecidos. Amén. Yo diría a nuestros amigos oyentes que si realmente nos interesa conocer el futuro, permitamos que quien conoce el futuro a totalidad nos muestre el futuro. Así es. Isaías le reclamó al pueblo de Israel en un momento en el que incursionó en la necromancia también. Le reclamó lo siguiente en el capítulo 8, verso 19. Cuando a ustedes le digan, consulten a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran al hablar, ustedes le deben responder, ¿acaso no consultará a un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a favor de los vivos? Si Dios, nuestro Dios, está vivo, consultémoslo a Él. Y Él es el que conoce el futuro. Permitamos que sea Él que nos revele el futuro. Amén. Que Dios le bendiga y será entonces hasta la próxima entrega. Hasta la próxima. Dios bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.